Bienvenido Mario Valdés, médico de emergencias y escultor, dos facetas muy distintas que ya nos explicarás cómo conviven. Mario, es un placer recibirte en este espacio sobre salud mental y Comentalks. Gracias, Virginia. Para mí también es un placer estar contigo y respondiendo a todas las preguntas que quieras hacerme. Este espacio de Comentalks está organizado por el Colegio de Médicos de Madrid, que es donde ahora mismo nos encontramos, en colaboración con El Mundo. Gracias, como te decía, por estos minutos de conversación que van a ser muy reveladores, que vamos a hablar de naturaleza, de fragilidad, de belleza y sobre todo de arte. Lo primero, una curiosidad que tengo, una curiosidad personal. ¿Cómo convive el médico de emergencias con el artista? Pues es un tema que yo creo que es el que fundamenta mi vida, ¿no? Esa duplicidad de ciencia y armonía, ¿no? Que en el fondo es la medicina y el arte. Para mí la medicina me pone delante, y además la medicina de emergencias, con pacientes tremendamente graves, el paciente hipercrítico, me pone delante del sufrimiento humano, me pone delante de personas concretas que están teniendo una situación que tengo que solucionar, pero que es de sufrimiento extremo, ¿no? Y la belleza me enfrenta con el mundo, me enfrenta con reglas de colores, reglas de formas, reglas de armonía. Entonces, podríamos decir que por un lado la escultura me permite encontrarme con la realidad y la medicina me permite encontrarme con el ser humano. Ahora mismo tienes abierta una exposición aquí en el Colegio de Médicos de Madrid que se titula Fragilidad y belleza, naturaleza y salud mental. ¿Qué armonía nos da la naturaleza que tal vez estemos despreciando? Yo creo que vivimos en un momento, en una civilización que se basa y se sostiene en la extracción y en la destrucción de los recursos naturales que hacen posible la propia vida del hombre. Al mismo tiempo, también me doy cuenta que vivimos esta civilización en la que vivimos, la construcción de nuestra subjetividad está sujeta a la misma ansia depredadora que se utiliza en la minería. O sea, igual que hay compañías que usan, que son depredadoras del petróleo o de minerales, tierras raras, pues hay otras empresas que están haciendo lo mismo con la construcción de nuestra subjetividad, con la construcción de nuestra imagen personal. Está todo mercantilizado. Y cuando ves las dos cosas desde arriba, podríamos decir, desde el helicóptero una casi y otra desde mi vida cotidiana, pues solo veo imágenes de fragilidad. Esa parte de fragilidad, me gustaría que insistieras un poquito, esa parte de fragilidad, porque hablabas de destrucción de la naturaleza, del medio ambiente, nosotros somos parte de ese medio ambiente y también nos estamos destruyendo, precisamente por ese tipo de vida acelerada, siempre mirando hacia afuera, vida de escaparate. ¿A qué nos está llevando esto? Sobre todo relacionado al final con la salud mental, que es de lo que van estas charlas. Pues básicamente eso, que cuando tú tienes una construcción de tu personalidad en base a relacionarte con gente, es decir, como se hacía antes, con los vecinos, con tu familia o con desconocidos por la calle, y pasas de hacerlo así a tener una imagen en un dispositivo móvil y manejar esa imagen como si fueras tú, sabes que en muchas ocasiones ni siquiera eres tú mejorado por unos filtros. Es decir, cuando de repente estás pendiente de los likes y no de lo que realmente haces, sino del reflejo de lo que haces en los demás, pues tienes una construcción personal frágil, porque entonces todo eso se desmorona, se rompe como un cristal por menos de nada. Hay programas que te van narrando tu historia personal, que te van diciendo, hace un año hiciste estas fotografías, o hace un año hiciste este recorrido. Se mercantiliza hasta nuestra memoria. Es decir, y si en el momento que estabas tú viviendo ese día tan fascinante te dejaste el móvil en casa porque diste un paseo de bicicleta bárbaro o te metiste en la piscina y te encontraste con un amigo y eso fue lo más importante de ese día, que no queda reflejado en ningún sitio, solo en tu memoria, pues todo este tipo de pequeñas cosas yo creo que hacen que seamos frágiles y tengamos entre los jóvenes sobre todo esta enorme epidemia de salud mental. Claro. Es más, hay una generación ahora que la llaman la generación de cristal por su fragilidad, ¿sabes? Probablemente esta fragilidad no es solo propia de los adolescentes o de los jóvenes, sino de nosotros mismos los adultos que nos hemos acostumbrado a vivir de esta manera, ¿no? Siempre hacia afuera
y no respetando pues lo que siempre nos ha unido, ¿no? Esas relaciones sociales de tú a tú. Y no solo los adultos, sino vuelvo a los ancianos, por ejemplo. A los ancianos ahora mismo se les hace relacionarse, por ejemplo, con un banco o con la administración mediante herramientas telemáticas que ni conocen ni les interesa conocer. Se vuelven frágiles. Mi trabajo cotidiano desde el 97 es ser médico de rescate de helicóptero. Entonces es el drama, ¿vale? Pero también he sido durante varios años médico de cooperación internacional. Durante la guerra de Irak estuve montando campos de refugiados para Naciones Unidas en Siria o he estado haciendo assessment sanitario en Bagdad. He sido responsable de los puentes de evacuación aeromédica en el terremoto de Bam, entre Bam y Kerman. He sido también en el tsunami que hubo en Indonesia, pues una persona responsable de organizar, en fin, y te das cuenta que, en primer lugar, muchas de las catástrofes naturales que estamos viviendo provienen directamente de la destrucción que estamos haciendo del planeta, así de claro. Estos cambios climáticos, estas danas, estas inundaciones, estos incendios, estas sequías que en ciertos países hacen que migre cantidades enormes de gente, ¿no? Y que esa gente queda vulnerable a la salud mental. Las guerras, muchas guerras nos las disfrazan de patrióticas cuando en el fondo lo que están ocultando es la explotación de recursos naturales, ya sea petróleo, vuelvo a decir, ya sea minerales, ya sea incluso la propia agricultura. Y eso afecta fundamentalmente a las personas que la sufren. Yo cuando estoy en el helicóptero y tengo básicamente intentos de suicidio o suicidios consumados, en fin, yo tengo mis protocolos y sin embargo como artista puedo tomarme la libertad de ofrecer la belleza como herramienta de sanación. Por ahí iba mi siguiente pregunta, por la belleza como herramienta de sanación. ¿A qué te refieres exactamente con esto? Aunque ya nos has dado una respuesta, pero para ampliarla un poquito. Y si nos puede curar la belleza, el arte, nuestra parte más creativa que a veces olvidamos. Hombre, yo creo que sí. En primer lugar, contemplar una obra de arte requiere un periodo de atención y una comprensión que te lleva a un estado personal de autoconocimiento, ¿no? Luego, el siguiente, las obras de arte de verdad son como cebollas, tienen muchas capas. Entonces, depende de tu formación y de tu sensibilidad, vas entrando en una capa tras otra. Pero ya solo tener que prestar atención a un objeto, en este momento en el que todo fluye rápido, donde metes más de 120 o 140 caracteres y no se te lee, pues ya es un logro, ¿no? Es un logro de serenidad y de autoconciencia. Luego ya estás sanando. Eso requiere una capacidad de atención que a veces no prestamos a las cosas importantes. Yo aconsejo mucho que la gente que va a ver arte que vaya con otras personas y lo comenten, porque es una forma de descubrir todo. Se crea un ambiente interesantísimo. Pero si te parece, Mario, para terminar, vuelvo a tu faceta de médico, aunque tú normalmente no recetas, pero ¿qué te parece si recetamos a nuestros oyentes unas gotas de conexión con la naturaleza y una píldora de arte para volver a ser más humanos? Me parece bárbaro, me parece bárbaro. Además, no solo con eso vamos a curarlos, sino vamos a encontrar un espacio de sanación y de renacimiento, ¿sabes? Que a lo mejor tenemos que poner esfuerzos en refundar un poco donde estamos, ¿no? En mi exposición, desde luego, se consigue. Mi exposición es enormemente hermosa y curiosa y con capas. Pues animamos entonces a nuestros oyentes, a los que están en Madrid, que se pasen por aquí por el Colegio de Médicos, que está muy cerquita del Reina Sofía, además, para disfrutar de la exposición. Y a ti muchísimas gracias por estos minutos en nuestra iComment Talks. Gracias a ti, Virginia, y gracias al mundo por darme esta oportunidad. Y a nuestro 125 aniversario, claro.